Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes hoy en esta tarde. Que el Señor Jesucristo nos ha prestado de estar hoy en esta hermosa tarde que hoy estamos hoy con vida y la dicha de estar aquí para escuchar la bendita palabra de nuestro Señor Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y vamos a estar hablando de un tema muy importante. El tema lo lleva el título: De tal manera amó Dios al mundo. Aquí nos habla la escritura, abarca lo que es el ser humano, la persona que se apartó, se alejó de la presencia de Dios. Y eso empezó cuando nuestro Señor Jesucristo, el creador del universo, el creador de toda la tierra y de todo lo que el Señor hizo, y de los hombres y de la humanidad, nos habla aquí que en Génesis, que el Señor, nuestro creador todopoderoso, el creador que hizo todas las criaturas, que crió al ser humano, al hombre, dice que cuando Dios le dio soplo de vida, Adán tuvo esa vida que el Señor le había dado. Y luego nos habla que Dios que le dio un sueño profundo para que Adán no estuviera solo. Y usted me dirá, hermano, ¿qué quiere decir con el tema de tal manera amó Dios al mundo? O predicador. Aquí está hablando de que el hombre que fue creado antes que llegara la mujer en la vida del hombre, dice que el hombre era un hombre que estaba directamente a la obediencia de Dios. Pero aquí nos relata la historia y nos dice la escritura que cuando Eva salió de la costilla de Adán, empezó a ser tentada por el diablo por medio de una serpiente para que cayeran en el engaño, para que cayeran en la desobediencia. Y aquí nos habla lo que es la historia y lo que relata la escritura, que Eva se impulsó a caer en las garras del enemigo para tomar el fruto de aquel árbol. Mas Eva le dijo a Adán: come también de este fruto que yo comeré. Mas Adán se resistió a no comer de ese fruto, porque sabía que si comiera de ese fruto iba a ser una separación delante de su Creador, de nuestro Señor Jesucristo. Y llegó al punto, y llegó la hora y el instante que Adán se dio a comer de aquel fruto, y entró en ellos dos la desobediencia. Dice que ellos se escondieron bajo las ramas, bajo los árboles, de la vergüenza y de la desobediencia que el Señor les había dado de no comer de aquel fruto. Y aquí nos habla de que el hombre se separó de Dios y se alejó de Dios
y fueron expulsados del huerto del Edén. Y ahí pasa el curso de la vida del hombre. Por causa de la desobediencia, el hombre perdió todos sus beneficios, todo lo que el Creador, nuestro Señor, le había otorgado para tener una vida eterna. Pero todo eso lo echó a la basura y cayó en la desobediencia y cayó en las garras del enemigo. Y por eso dice que los ángeles del Señor los expulsaron y ya no tenían derecho el estar en el huerto del Edén por causa de la desobediencia que tuvieron delante de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el creador del universo, el creador de la tierra, el creador de todo ser viviente. Y aquí abarca que el hombre, por causa de todo eso, nosotros vivimos una vida de la generación de Adán y Eva, que la maldición de la desobediencia. Pero aquí nos habla y nos relata que el Padre envió al Hijo para hacer la gran comisión de que todos se hubieran arrepentido de lo que Cristo hizo en la cruz, para que el hombre volviese hacia con Dios, hacia con su Creador. ¿Y en qué forma iban a volver y a reencontrarse? Es por medio de Cristo, por medio de la sangre del Cordero de Dios. ¿Y en qué forma? En que el hombre tenía que decir: Señor, reconozco que tú moriste por mí en la cruz para que yo vuelva a ti, a tener esa comunión, esa relación contigo, de volver a estar contigo desde el principio. Y por eso es muy importante que el ser humano, el hombre y las familias reciban a Cristo como su Salvador en su vida y que se arrepientan de sus pecados, que se arrepientan de sus iniquidades, y que el Señor traerá arrepentimiento en la vida de las familias, en la vida de los hombres, en la vida del ser humano, por medio de la sangre del Cordero. Pero si confesamos delante del Señor Jesucristo que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, y reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos de nuestros pecados y nuestras transgresiones delante de Dios, dice que Él te perdonará y limpiará todo tu pasado y perdonará todas tus iniquidades que hayas tenido y que has cometido, y también que ha de borrar todo tu pasado. Por eso fue derramada la sangre de Jesús, para que tú vuelvas a tener una vida en Cristo, una vida en el Señor, y no una vida de condenación, sino que Dios quiere que tú estés al lado del Señor. Cuando el Señor a ti te llame, le diga: Señor, yo te he recibido, te he abierto las puertas de mi corazón, y ahora mi nombre está escrito en ese libro de la vida, y ahora estoy delante de ti para gozarme en tu presencia, para estar en las bodas del Cordero, para estar gozándome grandemente. Y aquí nos habla la Escritura lo que es Juan, capítulo 3,
verso 16. Puede ser que tú te lo sabes de memoria y no necesitas tener una Biblia porque ya lo tienes en tu memoria lo que dice la Escritura. Y aquí lo dice en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que de tal manera el Señor Jesús, el Padre que envió a su Hijo, entregó su vida y cargó esa cruz de madero y lo llevó hasta el monte donde iba a ser crucificado y sus manos iban a ser clavadas. Y eso representa el pecado del ser humano, pero también el arrepentimiento y el limpiamiento del corazón de muchas personas para ser libradas del pecado, libradas de la condenación, libradas del infierno. Por eso lo dice claramente la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice que el Señor Jesucristo amó al mundo, que Él soportó todo insulto, toda burla, todo golpe, todo cosa que dijeron delante del Señor, que se burlaban, se mufaban, y que los sacerdotes en aquellos tiempos lo querían ver crucificado, lo querían ver muerto. Pero lo que no sabían de que eso era algo profético, algo que se iba a cumplir antemano ante la Escritura, en que el Padre iba a enviar a su Hijo al mundo por un propósito, para ser crucificado, para el perdón de pecados de la humanidad, porque la humanidad estaba completamente perdida y hoy en día el mundo está perdido, va a un rumbo sin fijo y un mundo de destrucción. Por eso Dios abre los brazos de Él y te dice: acércate a mí. Yo quiero abrir las puertas de mi corazón para que vengas a mí y te arrepientas de tus iniquidades, que yo quiero hacerte libre, que yo quiero limpiarte, que yo quiero renovarte, que yo quiero cambiarte para que tengas una vida completamente diferente. Y aquí lo dice claramente que el Señor nos amó incondicionalmente. El amor de Dios es algo que pasa las fronteras, que pasa sobre todo, porque el amor del ser humano es muy distinto al amor de Dios, porque el amor de Dios, Él pensó en nosotros, Él pensó en mí, Él pensó en ti, Él empezó en todos, y al ser humano, los gobernantes, las autoridades, y Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de ellos, y por mí y por ti, que tú me estás oyendo por esta transmisión, por medio de YouTube. Que tú abras tu corazón, que recibas a Cristo y le digas: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de lo que he hecho, me arrepiento de lo que he hecho en mi vida, me arrepiento de todos mis pecados y de todas mis faltas. Y yo te digo hoy en este momento,
Y en esta tarde que el Señor me ha dado el privilegio de predicarles hoy, en esta tarde que el Señor me ha permitido decirte que Cristo te perdona todos tus pecados, no importa si es algo grande o algo pequeño. Dice que el Señor perdona toda clase de pecado y te librará de la condenación eterna. Si no quiere darte una vida eterna en la presencia de nuestro Señor Todopoderoso, para que estés en la boda del Cordero, para que estés juntamente con los demás que estarán en aquella mesa en la nueva Jerusalén. Y antes de casi ya de cerrar, persona que me oyes y oyente y todo aquel que está oyendo, dice, porque Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino que Dios vino para salvar al mundo. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué con esto te quiero decir, relatar de la Escritura? Nuestro Señor Jesucristo no vino al mundo para apuntarte y decirte pecador. No tienes el derecho de mi gracia. No tienes el derecho de mi perdón. Y no es así, mis hermanos, mis oyentes que están escuchando esta predicación. El Señor pensó distinto en que Él ama al ser humano y Él quiere que se arrepienta. Pero también Dios no quiere que ninguno padezca en el infierno, sino que tengan vida eterna y se arrepientan y sean salvos y que sus nombres estén escritos en aquel libro de la vida, para cuando llegue el momento en que estemos delante de la presencia de Dios en el gran trono blanco del Señor, que te diga el Señor, tú estás escrito en ese libro de la vida, y nos gozaremos delante de la presencia. ¿Por qué? Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque claramente lo dice la palabra. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo que has hecho en tu vida y te has arrepentido de corazón y has recibido a Cristo como tu Salvador. Yo te digo, oyente, yo te digo, cristiano que me oyes por esta transmisión, que el Señor perdonó todos tus pecados, que el Señor perdonó todo tu pasado y que ahora eres una persona nueva en Cristo y que en Cristo no hay condenación por aquellos que han recibido al Señor. Y no te dejes llevar por la corriente que te diga la gente de decir que por ser cristiano que dicen tantas barbaridades, pero sabemos de lo más profundo de nuestro corazón que cuando volvimos a los caminos de Dios y nos reconciliamos con Dios y le pedimos perdón a Dios de lo que hemos hecho y de nuestros pecados y de nuestras faltas, dice que el Señor perdona. Pero también dice el Señor que ya no hay condenación para aquellos que hayan recibido a Cristo. Pero sí hay condenación para aquellos que se niegan y se resisten a no recibir del Señor. Y esos serán los que serán lanzados al lago de fuego. Y usted me dirá, predicador, ¿qué palabras tan fuertes ha dicho a la vida de otras personas? Sí,
Hay que decir directamente a las personas que es necesario que abran su corazón y reconozcan que son pecadores y que necesitan del Señor, necesitan ser transformados con el poder de la palabra del Señor. Pero también que reconozcan que son pecadores y que necesitan de Dios, que necesitan ser transformados y cambiados por la palabra. Y decirle que Cristo los ama y que Dios tiene un propósito para sus vidas. Y Dios quiere que estés juntamente con Él para toda la eternidad, para gozarnos en su presencia, para lo que Dios tiene para aquel día que estaremos para siempre con el Señor, en que no va a haber sufrimiento, en que no va a haber dolor, que no va a haber angustia, que no va a haber enfermedad y nada de eso, sino que vamos a estar librados de todo eso, porque el mundo que vivimos será diferente que hoy vivimos hoy en estos tiempos. Y decirte, mi hermano, oyente, que has escuchado y que si ha sido de gran bendición, recibe a Cristo como tu Salvador y ábrele las puertas de tu corazón al Señor, que Él sea parte de tu vida y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida para que seas parte de los hijos del Señor y parte de la familia de Dios. Que Dios no quiere que ni uno se pierda, mas tengan vida eterna. Dios quiere que toda la humanidad estemos juntamente con Él, alabándole, glorificándole, juntamente con los ángeles, diciendo, santo, santo eres tú, Señor. Que todo el mundo, que toda la humanidad digan, santo eres tú, Señor, digno de alabanza, digno de arrepentimiento para la humanidad. Y decirte, mi hermano, y decirte, oyente, que has escuchado esta palabra de Dios, que Dios ha puesto en mí palabra para predicarte, para hablarte a través de la Escritura por Juan capítulo 3, verso 16. Y si tienes Biblia, busca esa parte de la Escritura, lo que es Juan capítulo 3, verso 16. Y si no tienes una Biblia, busca una aplicación en el celular. Hay celulares que tienen aplicaciones para que leas la Biblia, que hoy en día se está viendo que se usa mucho el celular y que hay aplicaciones para encontrar Biblias gratis sin problema, sin que se te bloquee, sin que andes batallando y que te sigas alimentando de la palabra y no solamente alimentándote, sino que te congregues en una iglesia y te alimentes de la palabra y te congregues y que seas parte de la familia de Dios y que te envuelvas en las cosas del Señor, porque Dios tiene planes para tu vida y no solamente estás en este mundo por estar en este mundo, sino que Dios tiene un propósito para ti, joven, para ti, varón, para ti, familia, que tú me estás escuchando por esta bella transmisión de YouTube, y decirles a todos que Dios me los bendiga. Cristo los ama.